De la República, del circuito 12-3 sobre la actividad que se desarrolló a cabo ustedes como anfitrión aquí en Sabanita, la región Edrini de la comarca Nove. La actividad fue histórica, estimado diputado del circuito 12-3, fue histórica por primera vez que se desarrolla esto. Sin embargo, hemos tenido gobiernos tradicionales y gubernamentales administrativas anteriormente. Sin embargo, no se ha dado este acercamiento entre dos grandes autoridades, que sabemos que hay dualidad de autoridades. Sin embargo, es primera vez, es histórico que se desarrolla este acercamiento entre autoridades tradicionales, llámese Congreso y Cacique, junto con las autoridades administrativas, los diputados, en este caso los tres del circuito 12-1, 12-2 y 12-3. Cuéntanos un poco de lo que se desarrolló acá. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, satisfechos, primero porque la convocatoria ha sido muy exitosa. Han asistido pues las autoridades, los presidentes del Congreso, los caciques, las autoridades gubernamentales, los diputados, los representantes, alcaldes y el pueblo también en general, que ha venido a dar muestras de lo que significa un interés de todos de unir pues esa dirección para que la comarca avance en temas muy importantes, temas sociales, temas educativos, temas de infraestructura, temas de gobernabilidad, etcétera. En realidad pues es una oportunidad que todos merecemos, que merece la comarca, de una vez por todas pues encaminarnos en una hoja de ruta para atender los problemas que son de todos los ciudadanos y en la que todos podemos aportar. Además de eso, hay temas sensitivos, por ejemplo en el tema de la salud, las enfermedades de transmisión sexual, cómo se va a manejar eso, por ejemplo el tema del cepo, que también tenemos conocimiento de que hay una comisión trabajando en la reforma de la Carta Orgánica, que ahorita mismo está reunido en Pueblo Nuevo Buri, allá en Gironday. ¿Cómo se va a llevar eso a cabo? Hay un gran problema por resolver en la comarca, las grandes necesidades. Se va a desarrollar un plan de trabajo de 5 años o a largo plazo entre los diputados y autoridades tradicionales. Sí, lo importante de esto es que todos los actores que están aquí presentes aportan información, contenido, puntos de vista importantes, y cada una de las partes presentes toma nota pues y hace las diligencias correspondientes. Nosotros en la parte legislativa, el objetivo de esta reunión era pues obtener información, una consulta ciudadana sobre las temáticas de mayor interés en temas de legislación. Para la parte del Ejecutivo también todo lo que es infraestructura, todo lo que es inversión, la atención de los problemas sociales, educativos, esa es la parte gubernamental. Y la parte de las autoridades tradicionales, pues lo que es el tema de la modificación de la Carta Orgánica, el trabajo colaborativo, la integración del Consejo de Coordinación Comarcal, la seguridad comarcal, el tema de los bugodais, el tema del flagelo de la droga, la delincuencia, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. En fin, una mesa de trabajo variada, integrada, en donde todos estamos siendo sensibilizados y todos estamos tomando parte para poder desde el punto, desde la trinchera donde estamos, poder pues atender y ayudar a esta comarca que necesita seguir avanzando.